Tenemos la posibilidad de traerles a nuestro colega, compañero, Alberto Mentesana. Él es psicólogo y trabajador social y viene un poco a compartir con nosotros sobre diferentes temáticas, ¿no? Charlar un poco sobre qué significa distintas cuestiones vinculadas a la salud mental, cuestiones que nos parecen sumamente importantes para compartir con nuestro público. Así que le damos la bienvenida a Alberto. Gracias por venir. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, como siempre lo mencionamos, el primer psicólogo y trabajador social en San Juan. Para nosotros es un honor tenerte acá en la mesa. Mirá. Sí, un maestro. Como yo digo, soy un gabinete con patas. Trabajador social y psicólogo. Él se define como un gabinete con patas, totalmente. Hay que ponerle humor, es cierto. Ahí justamente en el zócalo dice Alberto Mentesana, psicólogo y trabajador social, y le vamos a poner entre paréntesis ahí, gabinete con patas. Gabinete con patas. Es para aflojar nomás. Patas suena aparte Sí, más suena vinculada a otra otra cosa. Bueno, Alberto. Alberto, veníamos, Sí, chicos. estábamos charlando un poco antes de salir al aire, ¿no? Sobre algunas cuestiones vinculadas, ¿no? Sabemos que la salud mental involucra un montón de cosas, ¿no? De cuestiones. La Por otra vez supuesto. estuvimos charlando un poco sobre la patología del narcisismo. También me quedó resonando un montón. La verdad es que es muy interesante. Y charlamos un poco ahora sobre qué era la ira, ¿no? Estos Bien. sentimientos que por ahí aparecen, ¿no? Sobre todo cuando estamos en contextos conflictivos, sociales, económicos, y aparecen como con un poco más de, más repetidamente, ¿no? Charlar un poco sobre eso, ¿qué nos puedes comentar sobre qué es la ira? Bien, la ira es una reacción psicofísica al ambiente, es una emoción que es corta pero es intensa, que difiere de lo que es el sentimiento. ¿Cómo es un sentimiento? Es estable en el tiempo. Bien. Pero la ira, ¿cómo es? Repentina y muy intensa. Entonces, cuando nos superan situaciones de la vida, reaccionamos a veces con ira. A ver, como es parte de las emociones básicas, no quiere decir que sea malo. Pero cuando se exacerba, entramos en un problema, hasta a veces problemas legales con respecto a la violencia. Una pregunta, Alberto. En esto que decís de las emociones como básicas, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían, digamos, como para Las empezar a emociones definir? estables, esas que estábamos hablando. Que Las decías- emociones, bien, tenés la alegría, la tristeza, la sorpresa, la aversión, y en esa está la ira. ¿Y la ira está siempre vinculada con la violencia, digamos? ¿Cuál es la manera por ahí que tenemos de manifestar la ira? Bien, ¿alguna vez te has enojado? Un montón. 24 Hace 15 minutos. Hace 2 segundos. Bien, No, sí. hay una diferencia. Una cosa es la agresividad, otra cosa es la violencia. La agresividad es más instintiva. Yo necesito ser agresivo para mover este mueble o para hacer ejercicio. Pero la violencia es un aprendizaje social. ¿Lo aprendemos cómo? Con el otro. Cuando vos observas a un hombre ser violento con otros hombres o con mujeres, aprendemos cómo nos tenemos que vincular con el otro. De forma violenta. Bien. ¿Qué quiere decir? Que lo aprendemos socialmente a la violencia. Si lo aprendemos socialmente, lo podemos también erradicar Cambiar de forma también. social, ¿sí? A través de un proceso psicoterapéutico que es el que vamos a hablar ahora. Bien. Tengo una consulta, Alberto. ¿La ira aparece sola o viene primero el enojo y después luego ya hace lo que es la ira? Es como la Bien. siguiente escala del enojo. Bien, a ver, es como una concatenación de situaciones. Primero está el pensamiento, ¿sí? Yo lo que estoy pensando. Si yo veo que esto es algo malo, ya me empieza a cambiar la emoción. Luego de la emoción que sigue, la acción. Si yo pienso mal sobre una situación, voy a generar un tipo de emoción que puede ser alegría, tristeza, enojo, ira. Si yo estoy con mi pareja un viernes a la noche y soy una persona media celotípica y suena el celular, ¿qué voy a pensar? Automáticamente lo voy a vincular, digamos, con Un engaño, una un engaño, traición. sí. Bueno, estoy interpretando mal. Digo, che, esta mujer me está haciendo infiel o este hombre me está haciendo infiel. Ese pensamiento, ¿qué va a seguir? La emoción. ¿Cómo voy a sentir yo? enojado. Enojado, con ira, perseguido. ¿Y cómo voy a reaccionar? Mal, con ira. Mal. Entonces, ¿dónde empieza todo? En el pensamiento. Bien. Trabajando los pensamientos, modificamos las emociones y por ende las acciones. Perfecto. ¿Eso sería como uno de los consejos que tenemos como para identificar y Bien. gestionar esta ira? ¿O cómo podemos hacer cuando ya el sentimiento aparece en nosotros, digamos? La emoción aparece en Ajá, nosotros. la Cuando emoción. aparece la emoción, hay que identificarla con las sensaciones. ¿Cómo te pones cuando estás enojado? Tenso. Tenso, nerviosismo, me pongo colorado. Hay gente que se le pone la cara colorada. Y Bien. es una emoción que tampoco te soy. permite pensar.
Yo siento que por ahí Te nubla el tengo como pensamiento. ciertos grados de enojo, no sé si estoy bien, pero yo siento por ahí que me pasa que tengo como ciertos grados de enojo. Por ahí hay cosas que te molestan en realidad. Para mí es como, hay cosas que te molestan, hay cosas que te enojan y hay cosas que te producen ira. Bien, yo lo tengo así, no sé si estoy en lo cierto, pero por ahí me pasa que con el enojo, ¿no? Es como que, depende de la situación, es como que va escalando. Bien. Escala y después, ira. Sí, hay algo que se llama la escala de la ira que se trabaja en los talleres, pero sí, te va a suceder con ciertas situaciones que es tu percepción, pero lo importante es cómo vos te sentís. ¿Cómo sentís la emoción? Che, me estoy poniendo colorado, estoy con nerviosismo. Son señales de que tenés que bajar un cambio, decir, no, Bien. ¿para qué estoy haciendo? Como para evitar que eso siga Respiro, escalando, justamente. Salgo al baño un segundo, busco a alguien que me ayude. Pero las sensaciones identifican las emociones. Y es una solución por ahí, ante esa situación, ¿no? Uno salir del lugar del conflicto o tomarse un espacio, retirarse de ese lugar, como para poder cambiar, digamos, el entorno, el contexto y Bien. poder revertir esa emoción. Digo, a veces sucede que uno dice, necesito tomar aire, necesito retirarme del lugar, porque quizás no puede como gestionar esa emoción en el momento, digamos. Bien, has dicho algo muy crucial e importante. En el taller manejo de la ira, trabajamos algo que se llama tiempo afuera, que la persona salga del lugar. Si yo veo que me estoy poniendo colorado, que ya los músculos están tensos, es una señal de que puedo ejercer violencia con alguien, entonces me retiro. Tiempo afuera es irse del lugar, para que el hecho violento no ocurra con esa persona. Claro, porque Entonces, aparte eso después repercute también en la persona que, bueno, obviamente a quien daña y En también... la víctima. Claro, en la víctima y también en el victimario, digamos, que llega a esos lugares, a esos niveles, digamos, y después vuelve a caer en un proceso de identificar la violencia y volverse a poner mal, digamos, tampoco es positivo, digamos, para quien está intentando trabajar estas emociones, ¿no? Bien, para nadie es positivo. Total. Porque se está aprendiendo la violencia. Bien. Y se está repitiendo la violencia y en la sociedad tenemos casos de violencia de género ya extremos. Hay un femicidio cada 23 horas, esto Sí. está fuera Eso de las buscaba la manos. otra vez, el lunes, mejor dicho, Sí. de esta semana ocurrió un femicidio en la provincia de Mendoza de una chica que, bueno, la mató el novio, después el novio se suicidó. Ella era jugadora de fútbol, entonces a partir de esa situación se visibilizó mucho el femicidio en las redes sociales de los distintos equipos de fútbol. Y bueno, pensaba eso, estuve buscando justamente información sobre cada cuánto ocurría un femicidio, ¿no? Y la verdad que la importancia, ¿no?, de cómo vos comentabas un poco sobre que la violencia se podía trabajar socialmente, entonces Sí. me imagino que existe una importancia grande sobre que el Estado, ¿no?, o distintos organismos estatales puedan como facilitar también a la sociedad herramientas para poder trabajar la violencia, Bien. ¿no? Esto nos compete a todos, tanto al Estado como a lo privado. Como la violencia es un aprendizaje Tal cual. social, todos tenemos que estar involucrados, todas las instituciones, desde las políticas públicas, por ejemplo, talleres que se aprenda a manejar la ira y la deconstrucción de la imagen femenina y masculina, y digamos, terminar con el machismo, es una de las tareas del Estado. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, lo social sí, y lo psicológico también. El manejo de la ira, como la cuestión emocional, se tiene que trabajar. ¿Qué se va a trabajar? La impulsividad. Hay personas que son más impulsivas. Y desde lo social, bueno, políticas de Estado deconstruyendo esta cuestión del machismo y de la violencia simbólica. Bien. ¿Qué es lo que es la violencia simbólica? Son los estereotipos y las ideas que tenemos que generan la inferioridad de la mujer. Entonces pone a la mujer acá y el hombre acá. Entonces, Mujer, diversidades también, ¿no? De todas Todo. las personas que no cumplan con... que exprese desigualdades. Exacto. Bien. Entonces, ¿qué buscamos de construir eso? ¿A través de qué? Políticas de Estado. Pero debe ser acompañado también desde la parte de la psiquis, de la teoría psicológica. Claro. Ambas deben confluir para tratar esto y hacer una mejor intervención. Bien. Lo digo como trabajador social y como psicólogo que tengo estas dos visiones. Total, me parece excelente. También te quería preguntar, porque Sí. se dice, no sé si es verdad, que la ira tiene que ver con la diabetes. Como que las personas que tienen diabetes son más propensas a enojarse. ¿Tiene algo que ver? Sí Una pregunta. y no. Sí y no. Hay algo que se llama diabetes emocional, entonces eso influye en el estado anímico de la persona por el problema de la glucosa en el cerebro. El cerebro tiene la parte del lóbulo frontal, que es la parte de las decisiones. Por ejemplo, en tu caso, Jere, que decías, yo me enojo y a veces no puedo pensar bien, Claro. porque se bloquea la parte decisiva y actúa otra parte que te lleva a la supervivencia. Por eso el enojo nos intenta sobrevivir. Total. Entonces no pensamos bien. Vamos conduciendo y nos enojamos
y no respondemos adecuadamente. Totalmente. Respondemos insultando, enojándonos. Tiene que ver y no, potencia, pero no podemos echarle la culpa a la diabetes. Sí. Perdón. No, por favor. La violencia es un delito. Yo puedo explicar desde lo psicológico y lo social por qué se genera, pero no la justificación. ¿Sí? Acá hay que comprender el fenómeno y la persona que ha cometido un delito debe pagarlo. ¿Sí? Eso así es como es. Nosotros estudiamos el fenómeno social y psicológico, pero no se la manera de justifica hacer el más acto. justa la sociedad también, ¿no? Por Porque supuesto. Y Alberto, tengo una pregunta en torno al taller de manejo de la ira que Sí. comentabas un poco. ¿Nos querés contar un poco también a nuestra audiencia sobre de qué se trata, en dónde Bien. lo llevas adelante, a quiénes involucra también, ¿no? Bien, lo llevo delante de la Dirección de Protección al Preso, Liberado y Excarcelado, que pertenece a la Secretaría de Seguridad. Es largo, estoy esperando que cambien el nombre, el famoso ex patronato. Bien. Son talleres psicoeducativos de abordaje grupal para personas que han ejercido violencia. Estamos hablando de victimarios, hombres que han golpeado mujeres o otras personas. ¿Sí? Bien. Tomarlo como eso. Dentro del servicio penitenciario. No, fuera No, del servicio fuera del penitenciario. servicio, cuando ya han Sí, es salido, una institución aparte que Bien. trabaja a las personas dentro de la ley 24660. Que Bien. por ahí se vincula con la reinserción. Reinserción social, Bien. se busca la reinserción social. Los talleres ayudan a ¿qué? A trabajar la asertividad, la inteligencia emocional, la empatía, la resolución de conflictos y que el hombre aprenda a deconstruir esa imagen que es bastante negativa sobre la mujer y que tenga vínculos mucho más sanos, ¿sí? Buscamos que no vuelva a generar violencia con las personas. Bien. Excelente. ¿Y estos talleres se están llevando a cabo de forma presencial, Es una abierto vez- a distintos grupos? No sé si me Bien, no, puedes las comentar personas están obligadas a hacer el taller. Los Bien. mandan desde el juzgado, ¿sí? eso. Ajá. Es una vez a la semana durante 2 meses. Luego que termina se les hace un certificado y se les hace un seguimiento. Bien. Llevamos abordado alrededor de 129 personas y tenemos 3 personas que han reincidido. Bien. O sea, lo cual es positivo, pero hay que hacerle un seguimiento del dato en el tiempo. Ujú. La verdad que los resultados son alentadores, pero necesita tiempo para procesar los datos. Yo creo que hay talleres de nuevas masculinidades y no los voy a tirar abajo ni nada, pero le falta una parte, las teorías psicológicas. ¿Sí? No, con el asunto de decir, bueno, el asunto del machismo, la ideología, está bien, eso funciona, pero falta. Nosotros hemos combinado las dos cosas, porque en la persona violenta hay 2 cosas, la impulsividad y la cuestión del machismo, la cultura. ¿Qué Claro. hacemos? Trabajar las 2 cosas. Y de esa manera empezamos a que la persona tenga una modificación en el comportamiento. ¿Por qué? Porque es un proceso terapéutico, psicoeducativo de la modificación de la conducta violenta. Ujú. Entonces estamos viendo los resultados, pero en el tiempo. Claro. Queremos que los talleres se reproduzcan y sea como un protocolo para otras instituciones. Muy Totalmente. interesante esto que decís, Alberto, de la vinculación de lo individual y lo social, ¿no? Porque, Sí. o sea, y tratar las dos cosas en conjunto me parece muy interesante porque entendemos que el machismo, digamos, tiene que ver con una cuestión cultural y con una cuestión también, como decías vos, de ir específicamente a la psiquis de cada uno Sí. y a las formas que tiene cada uno de vincularse, ¿no? Porque no todas las personas tienen las mismas herramientas, Bien. las mismas vinculaciones, los mismos contextos, no solamente sociales, sino también familiares, socioeconómicos, que también seguramente influyen, ¿no? Esto no tiene estatus social. Claro. La violencia no tiene estatus social, no va por ahí, sí va por la cuestión de cómo han entendido las relaciones humanas. Por ejemplo, lo que yo viví pasivamente lo voy a reproducir activamente. ¿Qué quiere decir? Que si sufrí violencia, no es 1 más 1, 2, pero puede ser que el día de mañana genere violencia. ¿Cómo se aprende la violencia o cómo se sufre? Con el bullying. Con el bullying o los padres siendo violentos con los niños. De alguna forma voy aprendiendo. Lo que aprendí que hago lo reproduzco más adelante. No a veces. O sea, esto no es 1 más 1, Como 2. una actitud defensiva, ¿no? De decir, bueno, si fui atacado, digamos, aprendo a defenderme y a atacar a otros para poder salir de ese lugar de ser víctima y sentirme mal. ¿Puede ser? Sí, es una de las formas de pensarlo, pero como la violencia se aprende socialmente, es como si yo veo que mi papá y mi mamá, mi papá es violento con mi mamá, es como yo tengo que entender las relaciones con las mujeres. Claro. Se Uno lo naturaliza. adapta, y- lo Naturaliza. ¿Cómo es tu nombre? Belén. Bien, Belén, lo que has dicho. Se naturaliza. ¿Qué hacemos? Lo deconstruimos. Qué bien. Excelente. Bueno, como para ir cerrando y terminando, si hay una persona que nos está escuchando y nos está viendo también a través de la señal de Sama del otro lado y siente que tiene un problema con el tema de la ira, ¿cuál sería el consejo que le podrías dar en este momento para poder abordarla, manejarla y dejar esa emoción
con un trabajo, no de lado. Hacer terapia. Hacerse cargo de uno. Es decir, Primero identificarla, ¿no? Como primer paso. bien, la va a identificar porque la está viviendo. Cuando uno vive las cosas con un malestar, quiere decir que las cosas no están bien y es una señal de alarma de que hay que modificar eso. Acudir a terapia, pedir ayuda es lo mejor que podés hacer, ¿sí? Eso es lo que yo puedo recomendar desde mi rol de psicólogo y desde mi rol de trabajador social. Bien, perfecto. Excelente. Bueno, recordamos tus redes sociales también, por si te quieren encontrar en Instagram, te Bien. pueden encontrar como @.lic de licenciado .albertomentesana.ok. ¿Así es? Ok. Ok. Así es. Así es, y ahí, bueno, pueden ver también toda la actividad que tenés en tus redes sociales Sí. porque vas abordando y hablando de bastantes temas también Sí, sí. interesantes. Toco la ira, toco también ataque de pánico, un montón de cosas. Me encanta el consejo que comparte Alberto de poder ir a terapia como el espacio donde uno puede encontrar las herramientas para poder abordar todas las emociones con las que vivimos cotidianamente, ¿no? No dejar de animarse a ir a la terapia, que es un gran espacio. Un gran espacio de ayuda en donde uno también puede liberarse y encontrarse con uno mismo y también el plantearse el desafío, ¿no? de cambiar y, como vos decís, de salir de esas acciones o de esas emociones que por ahí no te hacen bien. Bien, Jere, conocerte, animate a conocerte y a superarte, a hacer una mejor versión de vos mismo. Ese es el desafío. Más Total. allá del problema que tengas, animate a conocerte y no es para loco, es para todo el mundo. Total. Nosotros en San Juan tenemos esa idea, pero no. Ese concepto, es ¿no? para todos. Hay que ir Esa es la erradicando mejor los versión. problemas culturales que tenemos también. Exacto. Perfecto. Bueno, Alberto, muchísimas Qué grande, gracias. bien. Muchísimas gracias, la verdad. Nos parece muy importante a nosotros también en este espacio poder trabajar la salud mental. Así que te agradecemos nuevamente y, bueno, obviamente contamos con Alberto para las siguientes semanas. Vamos a seguir trabajando en otros supuesto, temas. un montón de temas y más que acercándole al podemos seguir. público. Totalmente. Exactamente, y recordarles a nuestra gente que los invitamos a buscar su mejor versión.